En primer lugar, quiero agradecerle a esta casa de estudios, al CIRICSEF, por permitirme siempre que yo presento un trabajo, aceptarlo y darme la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Por supuesto, también agradecerle su presencia. Y yo, ya que soy el último en la serie, voy a tratar de ser breve, por eso voy a empezar por las conclusiones. Voy a empezar de atrás para adelante. Por las dudas, así que cuando Alicia me marque la tarjeta roja, corto y agradezco otra vez. La idea de presentar un caso particular dentro de una historia general, como es el caso del doctor Cresques Aben Rabí o Aben Rabí con el rey Juan II de Aragón, es ver cómo medicina y astrología tuvieron una relación que puede comenzar en el inicio de los tiempos. La historia es así. El rey Juan II de Aragón se estaba volviendo ciego a causa de cataratas en los dos ojos. Eso en el año 1469 significaba la muerte política del rey, o sea, un rey que no veía era un rey muerto o un rey sacado sin que le pidan permiso. Entonces la necesidad política de Juan II de mantenerse en el trono hizo que buscara por todo el reino de Aragón, inclusive fuera de sus límites, a un médico que tuviera la posibilidad de operarlo de cataratas, un oftalmólogo con reconocida trayectoria y experiencia. Hasta él llegó el nombre del doctor Cresques Aben Rabí, pero por supuesto también lo precedía su fama de judío. Y eso se lo hicieron notar varios de sus cortesanos, inclusive su hijo, el futuro rey Fernando II, el católico. Entonces cuentan, no se sabe si es verdad porque no hay registros, que Juan dijo: no me importa si es judío, moro o navarro, no sé qué cuestión tenía con los navarros en particular, pero si él es el mejor médico del reino, que venga el judío. Bueno, obviamente, cuando don Cresques se enteró de la nueva, no creo que le haya hecho mucha gracia, pero bueno, fue a Aragón, a Zaragoza, miró al rey, efectivamente, comprobó que se estaba quedando ciego y que necesitaba urgentemente una operación de los dos ojos. Entonces, buscó la forma de hacérselo más liviano y lo operó con éxito el 12 de septiembre de 1469. ¿Cómo hizo? No se sabe, pero apeló a sus máximas destrezas. Además, el doctor Cresques era médico, porque se había recibido en Cataluña, había estudiado en Cataluña y en Cervera, había recibido la autorización para ejercer en 1459 del protofísico de Valencia, que era prácticamente como un examen de ingreso, o sea que Cresques era un médico matriculado y no un simple barbero como se utilizaba o como se solía emplear en aquellas épocas. Bien, salido de la primera operación con éxito, se imponía hacer la segunda. Y acá parece que don Cresques no tenía mucha confianza en sí mismo y además quería conservar su cabeza. En una carta que le envía al rey desde su lugar natal, que es Lérida, le dice que está muy contento porque la primera operación tuvo éxito y hay que hacer la segunda. Pero que dado que se puede tener el beneficio de una buena sintonía de los astros, él recomienda que la operación se haga en 12 años, calculando que a lo mejor en ese momento el rey se moría y él salvaba. Por supuesto, la respuesta no tardó en llegar y le dijo: olvídate, vos me tenés que operar mañana. Bueno, entonces Aben Rabí volvió a sus cartas astrales y le dijo: bueno, la mejor fecha para hacer la operación es el 12 de octubre siguiente a las 3:30 de la tarde, un día miércoles. Bueno, se pautó entonces la operación para ese día y por suerte para el doctor Aben Rabí salió bien. El rey Juan II recuperó su vista y siguió reinando
10 años más hasta que murió a una edad provecta, que casi 80 años, que era casi nunca, nadie había llegado a esa edad, más en aquellos tiempos. La cuestión es que el rey Juan nunca le reconoció las destrezas a su médico judío, sino que le reconoció la intercesión de una santa llamada Santa Engracia, que fue mártir cristiana del siglo III, que fue asesinada por defender el cristianismo por el entonces emperador romano Diocleciano, y tuvo el fin horrible de que la mataron clavándole una punta de lanza en la cabeza. Entonces Juan II pidió a esa reliquia, a esa punta de lanza, que si él se salvaba, en lugar de la iglesia que le habían encomendado, le iba a construir un convento. Bueno, el convento nunca se construyó, pero el doctor Cresques Aben-Rami pasó a la historia como el médico judío que salvó la vista al monarca en ese entonces. Como dije antes, esta es una breve muestra de cómo astrología, o en general la magia, estuvo relacionada no solamente con la medicina, sino con todas las actividades desarrolladas por los seres humanos prácticamente desde una antigüedad de 5.000 años, cuando se popularizó en Mesopotamia, ¿no? Caldea, los medos, los persas, los asirios, los babilonios, todos fueron afines a esa rama de las ciencias ocultas. Gershom Scholem, en su excelente trabajo sobre la mística judía, habla de que siempre la magia estuvo relacionada con el misticismo, y esto se ve desde prácticamente el origen de la Cábala. Se estima que fue en el siglo I antes de la Era Común, cuando se escribió el libro, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación o la creación, bueno, donde hay toda una explicación metafísica o mística de la creación del mundo, que no vale la pena repetirla acá, pero a partir de ese momento el misticismo y la magia. Entonces les iba a decir que Gershom Scholem distingue dos tipos de magia que se conoce hasta hoy en día, que es la magia blanca y la magia negra. El misticismo judío apeló siempre a la magia blanca, es decir, aquella que permite conectar al ser humano con aquellas potencias sobrenaturales que están destinadas a hacer el bien. Por ejemplo, el mismo Dios, los ángeles, los seres intermedios, en fin, aquellos que ayudan al hombre. En tanto que la magia negra es la que se enrola con aquellos entes demoníacos cuyo objetivo es dañar al ser humano. Todo esto sirve para determinar cómo fue la evolución del misticismo desde aquella primera época, con el Sefer Yetzirah. Se estima que se hablan en el Sefer Yetzirah de del Ein Sof, como dijo acá el colega, de las sefirot o esferas, aunque Scholem no está de acuerdo con la traducción que se le dio a ese término de sefirot o esferas, porque el griego usa sfairas, que es esferas, pero que Gershom Scholem lo traduce como números. Y en realidad son 10 números, que se llaman 10 sefirot, y cada uno de ellos deviene una creación en particular del universo. Además está en el Sefer Yetzirah que los astros son los encargados de traer a la tierra las decisiones de Dios. Es decir, todo aquello que Dios decide para el bien del hombre son encomendados a los astros para que esto después los puedan volcar al hombre y a su circunstancia. De esa manera nace lo que se llama la Cábala. Cábala en hebreo puede entenderse como recepción, es decir, acción-efecto de recibir, pero también recibe otra traducción, que se puede interpretar como tradiciones. Es decir,
La cábala sería un recibir de un nuevo saber tradicional. Es decir, bueno, toda esta parte de cábala se puede averiguar en cualquier elemento, en cualquier libro, pero a mí me interesa registrar más que nada el decurso de la astrología dentro del judaísmo. La cábala pasa del Medio Oriente a Babilonia, de Babilonia cruza a Europa, tiene una gran influencia en Alejandría, hasta que llega finalmente a Italia, de Italia a Alemania y de Alemania al norte de Francia, y de ahí a una localidad del sur de Francia que se llama Provenza, donde tiene un gran desarrollo más o menos en del siglo VIII al siglo X de la era común. De allí baja a España, específicamente a dos centros, uno es Toledo y otra es Gerona, en Cataluña. Los cabalistas gerondeses tienen una gran preeminencia dentro del desarrollo cabalístico español, porque de allí sobresalen las personas más destacadas en ese estudio. Algunos nombres puedo mencionar: a Abraham ben Ezra, a Abraham ibn Hiyya, después había Moshe Sefardí, Gerondi, que se llama, cuando se convierte al cristianismo, pasa a llamarse en Pedro Alfonso. Y otro más que se destaca es Abraham Abulafia, que de alguna manera establece un nuevo tipo de cábala, que es la cábala profética. Abulafia tiene la particularidad de que es el primero que utiliza la meditación y la introspección para llegar a niveles superlativos de misticismo. Y de esa manera, siguiendo una línea que ya había fijado Maimónides, el profeta llega a un estado de éxtasis tan elevado que de esa manera puede realizar su profecía. Abulafia pretende llegar a ese estado superlativo de misticismo esotérico y por eso su técnica se llama cábala profética. Siguiendo con el tema, también hay que mencionar que en Toledo hubo una gran escuela de traductores que tradujeron muchas veces, la mayoría de ellos eran judíos, y que traducían libros esotéricos del árabe, el latín y el hebreo a los respectivos idiomas. Inclusive introdujeron textos en romance, es decir, en español antiguo, pero lo hacían accesible al público. La cábala en España, y específicamente en toda la zona de Cataluña y Aragón, tuvo una gran aceptación del público, del pueblo, porque le explicaba de una manera sencilla y asequible los principios básicos que se enseñaban en la Torá. Es decir, durante muchos siglos, todavía desde el regreso de los judíos de Babilonia, es como que tomó el poder un grupo de rabinos que poco a poco fueron alejando del pueblo los conocimientos básicos para, de alguna manera, hacerlos menos fácil de acceder a ellos y de esa manera mantener un poder que los alejaba. En cambio, los cabalistas decidieron volver a las raíces y darles al pueblo para que entendieras que el Dios de la cábala era el Dios de la Torá, que todo el Dios de la creación, o sea, que todo lo que se había enseñado durante muchos siglos, mucho tiempo, se volvía real con la enseñanza de la cábala. ¿Vamos bien? Sí, ya prácticamente. Bueno. Realmente estamos, pero casi perfectos. Casi perfecto. Bueno, entonces, así que fue acertado elegir empezar de atrás para adelante. La historia de la cábala en España termina, como todo lo de la vida judía, en 1492, con la expulsión. Ustedes saben, algunos judíos parten hacia Portugal, de donde son nuevamente expulsados 5 años después.
algunos van al norte de África, otros a los estados pontificios, y parte de los rabinos que se dedicaban al estudio y difusión de la Cábala llegan inclusive a Eretz Israel, donde se establecen en la ciudad de Safed. Safed se convierte de esa manera en el nuevo centro importante internacional, llamémosle, del estudio de la Cábala, gracias a la acción del rabino Yosef Luria, lo mencionaste, y Yosef Luria es el precursor de lo que después fue el Shabbatai Tzvi, el falso Mesías, que fue quien introdujo esos conocimientos, esas ideas en este falso Mesías, pero eso es otra historia que algún día la contaremos. Gracias por su atención.